El mundo es un lugar lleno de teorías de conspiración, pues las sociedades secretas, los cultos paganos y las sectas han proliferado por todas partes. Muchos líderes religiosos han llevado cautiva la voluntad de sus seguidores, manipulándolos a su voluntad y en su mayoría con fatales consecuencias. Y tal es el caso de lo que a continuación te voy a relatar. Todo comenzó a finales de los años 80 en un pequeño poblado de Michoacán, del cual me reservaré el nombre. Existe un común denominador en cómo las sectas surgen y estas son las supuestas nuevas revelaciones de algún líder carismático. Y en la historia que te voy a narrar a continuación, un hombre al que llamaremos Ramón, contrario a lo que la mayoría pensaría, era un hombre preparado e instruido que siempre se distinguió por ser más bien un escéptico. A pesar de que su abuela, con la que había crecido, le había inculcado la fe. Y es que desde niño había prometido confiar solo en lo que sus sentidos y la ciencia pudiera comprobar. Pues cuando era pequeño, éste había sufrido una experiencia traumática que su cerebro deseaba bloquear, pues había perdido a su madre en extrañas situaciones. Así que al terminar su carrera, éste se desempeñaba como profesor de filosofía en una universidad de mucho prestigio. Pues a base de mucho esfuerzo, se había ganado el respeto de muchos académicos, quienes lo consideraban uno de los mejores en su ramo. Era un hombre solitario, y es que era demasiado terco y un tanto bipolar, por lo que era difícil la convivencia con él. Y bueno, en cierta oportunidad, y por la materia que éste impartía, tocó un tema delicado, que era la fe y la razón. Este defendía abiertamente su postura atea, ya que aseguraba que las religiones esclavizaban a la gente, aunque muchos de sus alumnos defendían sus creencias. Y todo esto fue notorio por todo el campus universitario. Era tanto el odio que sentía por la religión, que incluso estaba escribiendo un libro al respecto. Así que de manera secreta, Ramón se dispuso a realizar un experimento social, en el que a propósito intentaría formar una secta para demostrar lo dañina que podía llegar a ser la fe para la humanidad. Y este experimento, por supuesto, lo haría de manera oculta, pues era poco ético y le podía acarrear serias consecuencias. Ramón era un tipo sin escrúpulos a la hora de intentar lograr sus cometidos. Así que comenzó por utilizar la bondad y nobleza de una de sus estudiantes, que era muy ingenua y con deseos de ser aceptada. Comenzó a relacionarse con ella y astutamente le contó que ya no estaba tan seguro como antes de su ateísmo, y con ese pretexto le pidió ayuda para acercarse a Dios. Sinceramente, esto despertó el optimismo de la chica que se llamaba Aurora, porque ella era una mujer creyente, enseñada en la fe desde pequeña. Los días pasaron y los encuentros comenzaron a ser cada día más frecuentes, así que después de algún tiempo ya no era solo Aurora, sino un grupo de sus compañeros los que compartían su fe en ese campus universitario. El plan de Ramón había comenzado y estaba dando resultados, así que éste decidió dar el siguiente paso en su experimento. Y era contar a sus nuevos hermanos que una noche en medio de su soledad, que un ángel se le había aparecido y le había entregado una revelación, además de haberlo elegido como profeta. La supuesta misión que el ángel le había encomendado era rescatar a sus hermanos y prepararlos, porque el juicio de Dios estaba cerca. Cuando éste maquinaba su astuto plan, no podía evitar reírse y burlarse de lo que él consideraba patrañas, así como una aguda ignorancia, y de cómo sus alumnos se tragarían su terrible engaño. Así que una noche convocó a sus estudiantes que se reunían con él para compartir su fe en el campus. Este dio un discurso elocuente y lleno de emoción que logró cautivar el corazón de todos los que le escuchaban.
ya que Ramón, además de elocuente, tenía muy buena oratoria. Al contar la supuesta revelación, causó opiniones divididas, pero la mayoría de los jóvenes decidió apoyarlo. Entonces se pusieron a las órdenes de él y le decían que era el instrumento que Dios usaría para esa generación, llamándole el profeta. Al llegar a casa, Ramón no podía parar de reír, y es que todo le había salido a pedir de boca. Los chicos eran bastante manipulables. Así que en ese momento se planteó la posibilidad de parar y mostrarles que todo se trataba de un experimento. Pero algo en su interior lo motivó para seguir, así que se planteó llevar su experimento a otro nivel. Y es que al ver que sus nuevos seguidores no oponían resistencia ni lo cuestionaban, decidió tratar con dos aspectos más delicados, pero sabía que si lo hacía, cruzaría una línea de no retorno. Y bueno, haciendo uso de discursos y manipulándolos a placer, la primera cosa que intentaría era seducir a alguna de las chicas. Quería ver la aceptación o rechazo que éstas le tendrían por el simple hecho de que lo vieran como el profeta. Él sabía que era algo muy peligroso, pero que de lograrlo no habría nada que sus nuevos hermanos le pudiera negar. Pero si fracasaba, podría ir a parar a la cárcel. Esta idea lo tenía bastante pensativo, pero a la vez ansioso. Pero como era un hombre al que le gustaban los retos, decidió tomar el toro por los cuernos, así que lo hizo. Pero saben, se llevó una grata sorpresa al mirar cómo acercarse a Marisela, una de las chicas, y decirle que el acostarse con ella era parte de su misión. Esta, lejos de rechazarlo, se sintió halagada. Y como era de esperarse, en los días siguientes no solo Marisela, sino más bien la mayoría de las chicas tenían relaciones con Ramón. Él pensaba parar, pero ya había cruzado la línea, así que decidió continuar. Le propuso a sus nuevos seguidores buscar un lugar para poder retirarse y no ser contaminados por el mundo. Para este punto, ya era más que evidente dentro de la universidad que algo raro acontecía con Ramón y sus alumnos. Y al paso de los días, fue requerido por las autoridades universitarias que exigían una explicación. Pero al ver el poder de persuasión que ya tenía sobre sus seguidores, renunció, al igual que todos sus hermanos. Lastimosamente, la universidad cayó este hecho, pues al ser privada y de buena reputación, estos no querían ser relacionados con ese grupo. Entre todos buscaban la manera de tener dinero para crear una pequeña villa y vivir ahí apartados. De igual forma, ya era evidente en las cercanías de este grupo de personas que poco a poco crecía. Comenzó con casi 25 alumnos, pero ahora no eran solo ellos, sino parte de sus familiares y amigos. En ese momento, la mente de Ramón se volvió difusa e inestable. Y es que poco a poco lo que había comenzado como un experimento se había convertido en algo que él ya percibía como una realidad. Y casi volviéndose loco, empezó a creer en sus propias mentiras, al cabo que de algunos meses consiguieron hacerse de una propiedad. Y es que la presión y manipulación que Ramón ejercía era bastante así que les dijo que debían vender sus propiedades para poder comprar esa que tenían. Al principio, no todos estaban de acuerdo y comenzaron a dudar si hacerlo o no, pero la presión psicológica era demasiada. Y Ramón cada día se volvía más insaciable en su búsqueda de poder y autoridad. Pues después de comprar el terreno, comenzaron a edificar las viviendas y en medio, un salón donde realizaban sus reuniones diariamente. Además, dentro de la secta había familias con dinero,
pues en su mayoría eran personas con buenos trabajos. El hogar de esta secta en cierta manera daba una sensación de paz, tranquilidad y de mucha armonía. Y esto porque Ramón los mantenía aislados de toda tecnología y les prohibía revelar lo que sucedía en su congregación. Parecía que estaban viviendo en otra época. Todos comían juntos, trabajaban dentro de la villa, ya que esta era una gran extensión de terreno y cultivaban todo lo que necesitaban. No había disputas ni discusiones, pues todos tenían bien definidas sus roles y obligaciones. Ramón había adoptado extraños hábitos y uno de ellos era la manera extravagante en cómo se vestía. Usaba túnicas muy raras, además de barba, cabello largo y su apetito voraz por las mujeres. A no le importaba si eran casadas o comprometidas, ya que con el consentimiento total de sus parejas, éstas tenían relaciones con el líder. Y bueno, así pasaron algunos años y muchas de las mujeres que estuvieron con Ramón le dieron hijos. Esto tenía complacido a Ramón, pero su hambre de poder no tenía límites. Les decía a sus seguidores que había tenido una visión de crecer y traer a más adeptos, así que tenía permitido salir una vez a la semana para traer nuevos seguidores. Al paso del tiempo dio resultados, aunque dentro del grupo había comenzado rumores de que algunos de sus miembros comenzaban a dudar. Esto llegó a oídos de Ramón y temiendo ser descubierto, decidió ir en búsqueda de una bruja o algún chamán que le ayudara. Así que de manera providencial llegó a sus oídos rumores sobre una mujer muy poderosa que vivía en la tierra caliente michoacana. Pero el encontrarla no fue tarea fácil, ya que ésta vivía en un pequeño poblado de difícil acceso. Le pagó a un campesino para que lo guiara a caballo, así que preguntando, fue a dar a una casa muy humilde a orillas del pueblo. Al llegar miró a la mujer, le explicó lo que quería y le preguntó si ella le podía ayudar. Pero solo quería probar si realmente era capaz de hacer lo que muchas personas le habían contado, pues se decía que ésta te podía adivinar el pasado, el presente y el futuro. Pero la mujer no era nada de lo que Ramón esperaba, ya que lucía bastante joven y hermosa. Esta le advirtió que sus servicios no eran para nada baratos, pero a estas alturas a Ramón no le importaba lo que tuviera que pagar. Pero Demetria, como se llamaba la bruja, no se refería a esa clase de pago. Le dijo que había alguien peligroso que deseaba acabar con ella y que lo ayudaría si terminaba con su enemigo. Ramón se quedó pensando, y es que, aunque ya había hecho muchas maldades, nunca había matado. Pero se sentía amenazado de perder lo que había conseguido, así que decidió aceptar. La bruja le dijo a Ramón que primero lo tendría que preparar. No entendía, pero ella le dijo que regresara en 3 días, pero acompañado de una chica. Así fue que al cabo de 3 días, Ramón regresó para así prepararse como le había dicho Demetria. Él trajo consigo a Eunice, una joven que era de sus más incondicionales seguidoras. Cuando llegaron al lugar, Demetria tenía varias cosas en una mesa, y este lugar estaba impregnado de olores como incienso y humedad. Le dio un brebaje a la chica y ésta perdió el sentido totalmente. Después hizo que Ramón se recostara a un lado. Inexplicablemente entró en trance, tenía alucinaciones y sentía que su cuerpo le dolía, pero de manera exagerada. Y en sus alucinaciones miraba varios animales y algo que parecía los gritos de una mujer. Cuando volvió en sí, tenía mucha sed, como si de una terrible resaca se tratara,
pero de Eunice y Demetria no había señales. Muy adolorido y mareado, trató de incorporarse, pero este estaba muy débil. Pasó esa mañana en esa choza y ya cerca de las 4 de la tarde llegó Demetria como si nada hubiera pasado. Ramón, al verla, le cuestionó lo que había pasado y le preguntó dónde se encontraba Eunice, pero ella sonrió y le dijo que había ido solo. Él se molestó y le dijo que no se quisiera pasar de lista con él, pero esta ni se inmutó y con voz amenazadora le dijo que ahora las cosas se harían a su modo. Inmediatamente se opuso, pero había algo que no lo dejaba resistirse a las órdenes de la mujer. Cuando llegaron a la villa, todos fueron a recibir a Ramón, que ni siquiera preguntaron quién era su acompañante. Todos se mostraban ansiosos por verlo, y en su mayoría las mujeres. Y bueno, todo marchaba bien, a excepción de un pequeño grupo que se empezaba a aislar de los demás. Ya que en una de sus reuniones, Ramón, ayudado por Demetria, hicieron cosas que a muchos causaron temor y a otros júbilo. Y es que comenzó a llamar a ciertas personas a las que les hablaba de cosas que solo ellos sabían. Algunas de su pasado y algunas más de cosas que estaban por venir. Tal parecía que Ramón pudiera leer su mente, en especial aquellos quienes empezaban a dudar de él. Además, podía predecir ciertos eventos antes de que estos ocurrieran, y con todo esto pudo recuperar la confianza de sus seguidores. Así pasaron algunos meses. Mientras tanto, Demetria comenzó a tener dominado a Ramón. Y los miembros de la secta comenzaron a notarlo. Cosas raras se comenzaron a escuchar por las noches, sobre todo en los aposentos de Ramón, los cuales compartía con Demetria, ya que desde que había regresado, ya no buscaba a las demás chicas y solo era para la bruja. Todo se tornaba incierto, hasta que un día un hombre llegó a la finca buscando trabajo. Les dijo que se llamaba Fausto y no tenía dónde vivir. Esto parecía poco creíble, pues vestía muy bien, además tenía joyas. A pesar de eso, algunos de los hombres se acercaron e intentaron persuadirlo de cómo su líder Ramón le había cambiado sus vidas para siempre. Y que si él quería, podía unirse a ellos. El hombre se veía serio y de pocas palabras, pero aceptó. Sinceramente actuaba bastante extraño, siempre haciendo preguntas y parecía no adaptarse del todo a esa forma de vida. Para esos días, Demetria se había ausentado, ya tenía un mes y poco a poco Ramón volvía a ser el mismo de antes. Hasta que cierto día, Demetria regresó. Esta desesperada decía que el hombre que la quería matar andaba cerca, que lo podía sentir y que ahora sí sería el momento de que Ramón pagara por el don recibido. Ramón le dijo que estaba bien, pero después de eso se largaba y no lo volvería a buscar. Luego le preguntó por qué ese hombre la odiaba tanto. Entonces, ella dijo que tiempo atrás había acabado con su familia por encargo de otra mujer. Y luego de acabar con ella, este le había jurado que no descansaría hasta terminar con ella. Ramón había desarrollado un poder de intuición muy agudo. Sus sentidos parecía que habían aumentado. Y no sabía por qué, pero sentía que el peligro lo acechaba. Pero no era el único, ya que Demetria también sabía que algo estaba a punto de suceder. Un día, estaban en medio de una reunión, en la que Ramón predicaba de la necesidad de estar unidos porque el mal nunca descansaba. Cuando Fausto, el extraño hombre que había llegado días atrás, se levantó y respondió que así es.
Además le dijo que por qué no contaba que era un falso charlatán, tan falso que hasta fue capaz de acudir a una bruja para sostener su mentira. Esto enfureció a Ramón, que sintió que la sangre le subía a la cabeza y le pidió que abandonara el lugar. Pero Fausto respondió que les daría una prueba, que siguen a un mentiroso. Y ante la mirada atónita de los presentes, aquel extraño hombre comenzó a crecer de manera descomunal. A medida que crecía, sus rasgos se iban deformando. En lugar de boca, brotó un hocico descomunal con afilados dientes, comenzó a crecerle un pardo pelaje. Y su mirada, que parecía fuego, con una voz que parecían gruñidos y jadeos, se acercó a Ramón y le preguntó que dónde estaba Demetria. Después lo lanzó a varios metros. La bruja no estaba, ya que ella nunca se congregaba con el resto de la secta. Ramón no sabía qué hacer ni qué decir, hasta que súbitamente apareció Demetria. Cuando ésta apareció para ayudar a Ramón, lanzaba conjuros y movía las manos. La bestia se abalanzó sobre ella y ésta trataba de esquivarlo y de bloquearlo, pero el nahual era muy poderoso. Mientras tanto, Ramón, tirado en el suelo, no sabía, pero él también era un nahual. Y es que el día que fue a casa de Demetria, ella le había hecho un ritual muy antiguo, ofrendando la vida de la joven Eunice. Así que en medio de unas raras convulsiones que se veían muy dolorosas, Ramón también se transformó en algo que más bien parecía un felino de enormes proporciones. Se incorporó y en un movimiento rápido se trenzó con la otra bestia. Pero ni Demetria ni Ramón, a pesar de estar ya transformado, podían con el poderoso nahual. La primera en caer fue la bruja, quien fue alcanzada por una de las garras del nahual. Y ésta, en su agonía, le decía que no se saldría con la suya, y Ramón, por su parte, parecía tener sometida, ya que lo había atacado por la espalda cuando la bestia acababa con Demetria. En medio de esa pelea, los hombres de la congregación salieron deprisa del salón de reuniones por medio de los gritos de histeria y desesperación. Se armaron de valor y en un arranque de valentía derramaron combustible y, llenos de terror, prendieron fuego. Cuando los nahuales se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, y es que el fuego ya ardía con tal intensidad que les resultó imposible escapar. Tan solo se escuchaban alaridos desgarradores que al paso de los minutos se fueron apagando. Después de algunas horas lograron contener el incendio, y lo que quedaba de aquel lugar eran cenizas de lo que algún día era un paraíso en la tierra. Y bueno, amigos, todos estaban decepcionados por haber sido engañados de una forma tan vil. Pero ¿qué podemos esperar si hasta el diablo se viste de ángel de luz? La maldad existe, pero aunque las tinieblas sean tan densas, es solo la ausencia de la luz. Esa luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el origen de todo, no es la falta de fe, más bien el poner nuestra fe donde no debemos. Lamentablemente, estas personas lo descubrieron de la manera más aterradora, tanto que todos decidieron mantener esta historia como anonimato. Gracias. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escuchar este maravilloso relato. Espero que les haya gustado mucho. Y aprovechando la sección de saludos, quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Yandek de la Cruz, quien recientemente cumplió años. Muchísimas felicidades. Un abrazo.